Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y son las 8:30 de la mañana, estamos en el pueblo de Bezanes que pertenece al concejo de Caso en Asturias, norte de España, y vamos a empezar una ruta por el Parque Natural de Redes que nos va a llevar hasta un sitio llamado Cantu del Oso a través del refugio de Brañagallones. En todo caso, y como lo hago habitualmente, voy a explicaros un poco más acerca de la ruta en unos segundos, así que venga, vamos a empezarla. Bueno amigos, como siempre os voy a hablar acerca de la ruta. Esta en concreto está en el Parque Natural de Redes, una zona preciosa de Asturias, por cierto. Empieza en el pueblo de Bezanes y nos lleva hasta el pico del Cantu del Oso. Es una ruta bastante dura, cubre una distancia de 13,4 kilómetros ida y tiene una ganancia de elevación de 1.414 metros, quiero recordar. O sea que es bastante dura. Además es una ruta lineal, lo cual quiere decir que cuando volvamos al coche habremos caminado el doble de distancia. En todo caso, a mí me parece una ruta preciosa, por lo que he leído en internet, y además me sirve como entrenamiento, puesto que estoy pensando hacer una ruta bastante dura en la zona de Picos de Europa, una ruta que me daría una ilusión tremenda grabarla. En todo caso, a ver qué tal se da el día. Venga, vamos a continuar. Bueno, tengo que decir que esta ruta es bastante larga. Existe una ruta que es, creo que tiene el código PRAS 66.2, que me hubiera gustado hacer porque es una circular que empieza en la en el refugio de Brañagallones, pero desafortunadamente creo que el refugio está cerrado y además el kilometraje que me llevaría a hacer esa ruta circular más los kilómetros de llegar al refugio hacen la ruta inviable, así que hago esta ruta que es un poco una variación de esta y de esta forma llego al objetivo principal, que para mí es llegar al Cantu del Oso, que por cierto está en una lista de las montañas más hermosas de Asturias.
me está pasando un poco lo que me pasó en la Viana hace un tiempo, y es que me estoy encontrando a gente que son súper amistosos, con una sonrisa en la cara, muy amables, muy educados, y no es ni uno ni dos, ya van no sé si 4 o 5 personas que me he encontrado durante esta ruta, o sea que de nuevo es algo de admirar, la gente de aquí es súper amable. Tengo que decir que esta ruta tiene un montón de fuentes, así que no sería un problema el agua en esta ruta. Bueno, esta ruta desde su inicio hasta la Vega de Brañagallones es por una pista, o sea que es muy fácil de seguir. Ahora, a partir de ahí, los 2 a 3 kilómetros siguientes para llegar hasta el Canto del Oso no están tan bien señalizados, todo hay que decirlo.
Bueno amigos, hemos llegado a Vega de Brañagallones, donde por cierto existe un refugio, aunque me parece que ahora mismo está cerrado. Y eso quiere decir que nos quedan aproximadamente 2 kilómetros para llegar al final de la ruta, que es el alto del Canto del Oso, que es por cierto en esta dirección. Así que venga, vamos allá. Bueno, una vez que pasas el refugio de Brañagallones, el camino se hace mucho más empinado. Quiero decir con esto que desde el inicio de la ruta hasta este punto es más o menos fácil de seguir. Es en pendiente, es en subida continua, pero es una pendiente que se puede llevar bien, a ver si me entendéis. Mientras que a partir de Brañagallones la pendiente es mucho más empinada y es más difícil o requiere más esfuerzo el subir. Bueno amigos, hemos llegado a la cima del Canto del Oso. Por cierto, son las 13:27 y llevamos recorrido, déjame ver, 14,9 kilómetros. Así que vamos a descansar un poco, vamos a disfrutar por supuesto las vistas juntos y luego nos volvemos por donde nos hemos venido. Así que vamos a hacerlo así.
esta ruta, con todos los árboles y los bosques que atraviesa, yo creo que debe tener un montón de sombra en verano, que unido a las fuentes que tiene, yo creo que la haría bastante interesante. Bueno amigos, me quedan menos de 2,5 kilómetros para terminar la ruta, así que es un buen momento para hablaros un poco acerca de la misma y despedirme de vosotros. En primer lugar, deciros que la ruta a mí personalmente me ha encantado, especialmente la primera parte, curiosamente, la que va desde Bezanes hasta Brañagallones. Es un poco larga, es un poco cuesta arriba, pero es muy llevadera. Además, es una parte de la ruta que te da unas vistas increíbles. Y luego está la segunda etapa, o la segunda parte, que te lleva desde Brañagallones hasta el hasta el Canto del Oso. El Canto del Oso tiene unas vistas excepcionales, eso no hay ninguna cuestión. Ahora, al llegar al Canto del Oso cuesta Dios y ayuda, la verdad, porque no es una ruta fácil de hacer, especialmente considerando que ya vienes cansado de Brañagallones, y además el camino que te lleva hasta allí en algunos momentos va a través de arbustos que son muy espesos y difíciles de atravesar, y al final de la ruta es todo roca y es a veces difícil encontrar el camino que te lleva hasta la cumbre. Pero en todo caso, una vez que llegas ahí son unas vistas preciosas, tengo que decir. Lo que pasa es que hay que llegar allí. Acordaros que existe la opción de pasar la noche en el refugio de Brañagallones, y además existe la opción de llegar al refugio a través del taxi. El taxi probablemente no os deje justo donde el refugio, pero os va a hacer la distancia para llegar al refugio mucho menor. O sea que un plan muy bonito sería el dormir en ese refugio y después planear rutas en el área, incluida la subida al pico o al Canto del Oso. Esa sería una opción a considerar. Tengo que decir que hoy no he visto ningún taxi y además me pareció que el refugio estaba cerrado, así que igual es conveniente llamar primero por si acaso no hay posibilidad de dormir en el refugio y después decidir si se puede o no se puede. En todo caso, ya digo, yo recomiendo especialmente la primera parte, y si tenéis energía y tenéis un poco de experiencia, pues quizás subir hasta el pico, porque en serio las vistas desde ese pico, espero que el vídeo lo haya representado bien, son excepcionales. En todo caso, me voy a despedir, espero que os haya gustado el vídeo y si ese es el caso, pues no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir, y os veo en el próximo. Venga, hasta luego, cuidaros.